Evangelio según Juan, capítulo 5. En esta mañana vamos a considerar los versos del 1 hasta la primera parte del 9. Dice así la palabra del Señor. Juan, capítulo 5, verso 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, que en hebreo se llama Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el primero que descendía en el estanque, después del movimiento del agua, era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio tendido y entendió que ya llevaba mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sanado? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se revuelve el agua, porque entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Le dijo Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y andaba. Amén. Muy bien, vamos a orar una vez más para pedirle al Señor que nos ayude con la exposición de la palabra de Dios en esta mañana. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias por concedernos el privilegio de estudiar tu palabra. Señor, te ruego que seas tú hablando a tu iglesia en esta mañana y que seas tú dirigiéndonos para que aprendamos más y más acerca de ti, la manera creyente, cristiana y piadosa en la cual debemos vivir, oh Padre. Señor, tú has sido bueno con nosotros. Te pido que nos hables, por favor. Después de todo, bien sabes tú que yo no escogí predicar este evangelio porque yo quisiera hacerlo, Señor, sino que fue tras mucha meditación y ayuno. Te pido, Padre, por lo tanto, que seas tú ayudando a tu congregación para que con tu palabra pueda ser edificada. Dios, nosotros debemos crecer en el conocimiento y en la doctrina, pero también en una vida piadosa, Padre. Es mi deseo que cada uno de nosotros pueda crecer en una vida piadosa para tu gloria, Dios amado. Te suplico que nos hables a través de tu palabra, para que en ella podamos ver nuestros pecados y darnos cuenta, Señor, de todo lo que aún nos falta para ser como tú. Que nada nos distraiga de la exposición de tu palabra. Señor, que nada externo nos impida deleitarnos en tu palabra y que nada interno nos impida, Señor, acercarnos a ti. Guárdanos de todo mal y háblanos en esta mañana. No tomes en cuenta las debilidades del siervo inútil que la expone, sino que es tu palabra, Señor, la que va a ser expuesta. Habla a tu iglesia y enséñanos, Señor, a creer en ti continuamente, para que creyendo tengamos vida en tu nombre. Gracias te damos, mi buen Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Vivimos en un tiempo de mucha apostasía. Vivimos en una generación apóstata, en el cual hay muchos que dicen ser cristianos y no lo son. La principal causa de ello es la existencia de un falso evangelio. Y aún ellos reconocen que ese falso evangelio es el evangelio de la prosperidad. Pero no es solo eso. El evangelio de la prosperidad es más el hijo del evangelio de la sanidad. El evangelio de la sanidad es el evangelio que más ha tergiversado la palabra de Dios, porque ha sido el que ha permitido que existan el evangelio de la prosperidad, los dones carismáticos y más aún los falsos profetas y apóstoles de hoy en día. Es precisamente esto, porque si hay algo que es común para muchas personas, además de su necesidad económica, es su necesidad física. Y como el evangelio va enfocado no en Cristo y en su gloria, sino en lo que la persona necesita y requiere,
Así se ha diseñado un evangelio enfocado en la sanidad de las personas. Por eso las personas acuden a las iglesias. Por eso tú conoces personas que aún te dicen, yo quiero ir a la iglesia, pero porque quieren que Dios les haga un milagro, que Dios les ayude en una u otra cosa, ser sanos o ser prosperados. Ese es el deseo de las personas. Y eso es lo que los falsos maestros procuran enseñarles. Y este es un pasaje que es muy tergiversado en ese sentido. Tanto así como hay iglesias que portan el nombre de esta puerta, Betesda. Betesda, casa de sanidad o casa de misericordia. Pero el asunto no se trata solamente de la sanidad física. Y es lo que vamos a considerar en esta mañana. Porque recordemos, el propósito de este evangelio, según dice en el capítulo 20, verso 30, es que nosotros, los que ya somos creyentes, porque a ellos es que es escrito este evangelio, creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo continuamente tengamos vida en su nombre. Para eso es esto. Porque una vez hemos nacido de nuevo, tenemos nueva vida. Somos creyentes. Pero ¿qué pasa? Que el pecado no está en nosotros y por eso vivimos enfermándonos del pecado. Y un creyente puede tener vida, pero no estarla viviendo apropiadamente, porque se halla viviendo una vida miserable de enfermedad, de pecado. Y esa es la enfermedad que debe ser tratada. El pecado como enfermedad en la vida del que ya es cristiano. Porque obviamente el que no es cristiano ninguna vida tiene. No va a recibir ninguna sanidad de la enfermedad del pecado. Pero esta es la sanidad que a nosotros debe importarnos. Porque nuestras enfermedades, aunque no en particular, sí en general, son producto de nuestros pecados. O sea, los pecados que hemos cometido, los que podríamos llegar a cometer. Por esto es que existe la enfermedad. Quizás no vamos a decir, no, que sufro de la espalda o del corazón porque hice algún tipo de pecado en particular, sino por el pecado que constantemente estamos cometiendo. El Señor en su soberanía nos permite la enfermedad que es más apropiada para cada uno, para que podamos crecer en Cristo, para que nos demos cuenta de que las enfermedades no son más que la consecuencia del pecado que hay en nosotros. Por eso debemos entender que la verdadera sanidad es la sanidad del pecado. Por eso este sermón lo he llamado hoy Sanidad en Betesda, y trataré de explicarlo en 2 puntos. Primero, el estanque de Betesda, y segundo, el Señor sana al enfermo. Consideremos el primer punto, el estanque de Betesda. Leo desde el verso 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Lo primero que podemos notar en este versículo, y antes de entrar a hablar acerca del estanque, es el contexto directo. Porque lo que vamos a hablar en este punto es todo el contexto, para entender la situación, tanto de lo que vamos a ver hoy como de lo que continuaremos viendo el próximo domingo, que es de vital importancia entender todo el contexto. Primero, el tiempo. Y es que se nos dice, después de estas cosas. Y eso es algo que en el Evangelio de Juan nos dice mucho. Cuando se nos dicen después de estas cosas, no se nos dice específicamente cuánto tiempo ha pasado. Cuando vemos aquí después de estas cosas, es porque ha pasado muchísimo tiempo. No se nos dice, llegó a la fiesta tal o vino tal evento, no, sino después de estas cosas había una fiesta de los judíos, que ni siquiera se nos dice cuál es. Al decirnos esto, vemos que ha pasado muchísimo tiempo entre el capítulo anterior y este. El Señor Jesús fue a Galilea a predicar el Evangelio.
Pero ahora vemos que una vez más regresa a Jerusalén. Y en todo ese tiempo ha pasado mucho tiempo. Tanto así que muchos comentaristas infieren que ha pasado prácticamente todo lo que en el Evangelio de Lucas se narra desde el capítulo 4 hasta el 9. O sea, han pasado muchas cosas. Juan el Bautista murió, fue encarcelado y murió. Jesús ya tiene a sus discípulos todo el tiempo con él, los 12 discípulos. Su ministerio ha crecido en gran manera. Y algo que profundizaremos el próximo domingo, pero que tiene que ver con esta situación, es que ha llegado el tiempo de que Jesús tenga su primera confrontación con los judíos directamente. Recordemos que Jesús salió de la región de Judea y se fue a Galilea precisamente porque todavía no era el tiempo de que empezara su confrontación con los judíos. Y por judíos, evidentemente me refiero a los líderes de aquel país. Era el momento de su confrontación con ellos. Por eso vemos que ahora Él regresa, después de haber estado en Galilea, a Judea. No solo a Judea, sino a Jerusalén. A Jerusalén. Todo lo que vemos en muchos otros pasajes, por ejemplo en Marcos 4, Marcos 8, Mateo, muchos eventos ya han ocurrido. Pero como se encuentran redundando en los sinópticos, el apóstol Juan va directo a su punto. Y nos empieza a hablar acerca de la confrontación, que no la profundizaremos hoy, sino el próximo domingo. Pero empieza con este suceso, la sanidad de este hombre. En todo este tiempo, Jesús fue rechazado en Nazaret, su propia casa. Él empezó a predicar, a sanar enfermos y a echar fuera demonios en la región de Galilea. Es más, sanó a la suegra de Pedro, sanó a un leproso, a un paralítico. Fue lo que leímos en el texto de Marcos mientras presidía. Todo eso ha pasado. Y ahora se nos dice que hay una fiesta en Jerusalén, una fiesta de los judíos. La palabra fiesta de los judíos aparece 6 veces en este evangelio. Sin embargo, esta es la única vez que no se nos dice cuál es la fiesta. Entre la nación de Israel existían 3 fiestas principales: la Pascua, los tabernáculos y el Pentecostés. Pudiera ser que fuera una de estas 3 fiestas principales, o que fuera otra. No creo que sea la Pascua, aunque pudiera ser. En lo personal no creo que sea la Pascua, ni ninguna de las 3 fiestas principales, por la expresión de los judíos sin el nombre. Porque ellos tenían otras fiestas, como el Purim, que conmemoraba la liberación en los tiempos de Esther, o el Hanukkah, que conmemoraba la celebración en los tiempos de Judas Macabeo. Estas fiestas también las celebraban los judíos. Y que se nos diga a los judíos, como diciendo de ellos, sino de Dios, me da a entender a mí que puede que sea no una de las 3 fiestas principales, pero bien pudiera ser. En el capítulo 6 sí veremos la fiesta principal de la Pascua, que ocurre por segunda vez. Por lo tanto, esta no era la Pascua, sino una fiesta anterior a eso. Pudiera ser, si era de las principales, los tabernáculos o el Pentecostés. Más específicamente, pudiera ser los tabernáculos por la fecha, pero no se nos dice. Ahora, Juan no menciona esto para que uno se ponga a meditar acerca de cuál era la fiesta o cuál no. De hecho, si él no lo menciona es precisamente porque no es algo importante. Él menciona la fiesta porque él quiere explicar por qué el Señor está en Jerusalén, precisamente después de que él había partido de allí. Y es porque así es como inicia su conflicto con los fariseos, que culminará en su crucifixión. Era el tiempo de que el conflicto empezara. Ahora, nosotros no sabemos si los discípulos estaban con Jesús en el momento exacto que ocurrió esto. Es muy probable que sí. Para este tiempo los discípulos ya los seguían a todas partes, todos ellos. Ya el Señor los había escogido por nombre. Eso ya había pasado en todo el tiempo transcurrido entre aquellos eventos y esto. Es probable que estuvieran allí, pero bien puede ser que no. El hecho de que no se mencionen no quiere decir que no están allí. O sea, puedo decir, no, se metió un perro aquí, decir se metió el perro. Y por el hecho de que yo diga eso no quiere decir que nadie más estuviera aquí. Simplemente que no era importante para lo que quería decir en ese momento.
Se nos dice que el Señor sube a Jerusalén porque era el lugar más importante de toda la región. Y además de que era el más alto, implicaba subir. Era un viaje no precisamente sencillo, porque ibas de cuesta arriba. Pero más que todo era subir porque era el lugar sagrado de los judíos. Y vemos que se nos habla del estanque que estaba en Betesda. Este estanque se nos dice que está cerca de la puerta de las ovejas y que tiene 5 pórticos o 5 entradas hacia ese lugar. Ese lugar era un lugar en el cual se congregaban los enfermos. Allí habían todo tipo de personas desvalidas, enfermas y necesitadas. Y ese estanque existía aún en los tiempos en los cuales el apóstol escribió este evangelio. De hecho, algunos críticos utilizan eso para decir que el evangelio fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén. Pero eso no quiere decir eso. O sea, pudieron destruir Jerusalén y dejar el estanque. Difícil que destruyeran el estanque. Entonces, no necesariamente implica eso. Lo mismo lo de la puerta. ¿Cuál era la puerta esta de las ovejas? Bueno, una puerta así se nos menciona en Nehemías 3:1. Cuando dice que el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos edificaron la puerta de las ovejas en Jerusalén cuando estaban reconstruyendo la ciudad. Puede que fuera esa puerta. Ahora, mencionar todos estos detalles no es porque el apóstol quiera con ello recalcar que ese lugar era un lugar sagrado, místico, donde había agua mística maravillosa que podía sanar a las personas, sino hablar acerca de la veracidad del asunto. Por eso él dice hasta hoy, porque todos pueden saber que eso está allí, que este suceso en realidad ocurrió. Un lugar en el cual las personas se acercaban, especialmente los desvalidos, los cojos y los enfermos. Era una multitud, no pensemos que eran solamente unos cuantos. Había una gran cantidad de personas en esta situación allí. Y es en ese contexto que se nos dice que ellos estaban ahí esperando a que el agua se moviera. Y aquí hay algo que es bastante conflictivo, porque se nos dice de un ángel que descendía y que tocaba el agua. Y esto es lo conflictivo. Si ustedes buscan este pasaje en otras versiones de la Biblia, diferente a la Reina Valera, bueno, yo también lo vi en la Biblia de las Américas, que es mi Biblia personal, no existe ninguna mención a ningún ángel. Esto se debe a que muchos argumentan de que ese pasaje del ángel no estaba en la Biblia, sino que fue añadido posteriormente por alguien que quiso dar una explicación de por qué las personas estaban allí, de por qué querían meterse al agua cuando ésta se movía. Ustedes buscan este pasaje, ese versículo en particular lo omiten literalmente. Se debe a eso. En lo personal, yo creo que toda la escritura es inspirada por Dios, que nada le ha sido añadido. Creo que así como Dios nos preserva a cada uno de nosotros como creyentes en nuestra vida cristiana, también preserva las escrituras. Que las escrituras que hemos recibido son las escrituras que Dios quería que nosotros tuviésemos. Por eso soy un partidario del texto recibido, de que nosotros tenemos las escrituras inspiradas por Dios. Que si algún copista, porque si algún copista lo hizo, fue en un tiempo muy temprano. O sea, si Juan escribió esto en el año 90, hablamos de 20 años si acaso. No había pasado mucho tiempo, se añadió. Si eso pasó, es porque el copista también fue inspirado para escribir eso. Si es que en realidad no fue el apóstol Juan quien directamente lo escribió. Lo que sí entiendo es que todo el pasaje, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está escrito lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y lo del ángel es una nota para aclararnos la situación. Ahora, cuando digo que es una nota para aclararnos la situación, no me refiero a que literalmente el apóstol pensara de que había un ángel que bajaba, ponía su mano sobre el agua y el agua se movía y la gente quedaba, ¡ah! ¡Apareció el ángel! ¡Todo el mundo! ¡A correr! No, de hecho, el contexto nos da a entender de que nadie veía nada. No era que veían al ángel bajar del cielo así con sus alas y tocar el agua. No era eso. Más bien es que el agua, sin ninguna explicación, en algún momento determinado se movía. Y las personas habían llegado a la conclusión de que era un ángel que movía el agua. Por eso cuando se dice eso, no es que el autor
creo yo es el autor, está respaldando la idea de que el ángel desaparecía, sino que era lo que el enfermo que el Señor va a mencionar creía, al igual que todas las personas que allí estaban. Eso era lo que él pensaba. Pudiera ser que fuese un ángel, o pudiera ser que hubiese algún tipo de explicación natural que ellos no comprendían. Todo esto es posible, no es necesariamente que tenga que ser el ángel. Ahora, si en realidad era un ángel, eso no era un acto muy misericordioso, era un acto de crueldad, porque era la ley del más rápido. El primero que se metiera al agua era sanado. Entonces, pobrecito el que no pudiera llegar primero, porque no iba a ser sanado. Así que no era precisamente un acto muy misericordioso de Dios. Por eso en lo personal no creo que fuese un ángel, aun cuando el apóstol, yo sí creo que el apóstol sí dice eso, lo del ángel, pero es para aclarar lo que creían las personas que allí estaban, no que él mismo lo creyese. Porque la verdadera sanidad no viene por ángeles, sino por Jesucristo. Por eso, cuando Juan el Bautista aún estaba vivo, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías. Y él le empezó a decir, los ciegos ven y los cojos andan. Es decir, están ocurriendo sanidades. Estas eran señales inequívocas del Mesías. Porque en Malaquías 4:12 nos dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. La palabra salvación es la misma palabra que sanidad o sanación. Es la misma palabra, sino que se refiere a cosas diferentes. Pero en este caso aplica tanto a la salvación física como a la espiritual. Ese es el contexto. Entonces, no es que el estanque tuviera algún tipo de propiedad mágica, o que el agua fuera bendita. Esa era la creencia de las personas y en eso ellos depositaban su fe. Como cualquier persona que ustedes conocen que tiene su tarrito de agua bendita por ahí guardado, cualquier persona que tiene su escapulario, cualquier persona que tiene su Biblia abierta en el Salmo 91, cualquier persona que anda con, no sé, un collar de ajos, que no vaya a morder un vampiro o alguna cosa, cualquier tipo de persona agorera, así, poniendo su fe en las cosas y no en aquel que ha creado todas las cosas. Ese era el problema de todos los que estaban allí reunidos. No ponían su confianza en Dios, sino en cosas místicas, mágicas y maravillosas. Ese tipo de personas son las que abundan en las iglesias. Si yo empezase a vender un agua bendita, que no, yo oré por ella, y te la doy, algún enfermo se la toma, y el Señor providencialmente, que puede por algún suceso milagroso, o de pronto el agua, la persona se lo creyó ya por mera sugestión se sanó, o de verdad ocurre una sanación, esa persona se lo cuenta a otra. Probablemente al día siguiente, el próximo domingo, tendríamos a esa persona aquí, con sus familiares y todos buscando escuchar la palabra. Y que les bendiga el agua, me traen sus tarritos de agua de la casa para que se los bendiga y se los puedan llevar. Y no, porque si le funcionó a ese y me sirve a mí, y con que si son 10 y hay siquiera uno que le sirve, asunto hecho. La iglesia en un año ya no seremos 20 personas, seremos 200, sin ningún tipo de problema. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. No se trata de lo que Dios pueda hacer por nosotros, sino lo que nosotros debemos hacer para Dios. Ese es el asunto. Eso era lo que esas personas estaban buscando, que Dios les hiciera un milagrito. No estaban buscando verdaderamente a Dios. Y esa es la importancia de este estanque. No es porque el estanque nos recuerde una gran sanidad que el Señor haya hecho, sino precisamente porque nos recuerda a aquel que tiene el poder de hacer todas las cosas. Segundo punto, el Señor sana al enfermo. Continúa diciendo el pasaje. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda.
Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Ahora vemos cómo se puntualiza el suceso hacia un hombre enfermo. Había muchas personas allí enfermas. Había una multitud de personas allí enfermas. Pero el apóstol quiere dirigirnos hacia una única persona, un único enfermo, que se encontraba en una situación terrible. Esta persona, por el contexto entendemos, no podía moverse. Así que debía ser un paralítico. Y llevaba 38 años con esa enfermedad. Ahora, no quiere decir que él llevaba 38 años allí en el estanque esperando a que alguien lo sanara. Porque alguna vez creo que he escuchado esto. No, llevaba 38 años con la enfermedad. Y estaba allí en el estanque cuando alguien lo llevaba. Entonces vemos que el Señor conoce al enfermo. Él lo conoce, dice, cuando lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. El Señor lo supo. Él ya lo sabía, pero él supo que llevaba mucho tiempo así. Él manifestó su misericordia sobre aquel miserable hombre. Él lo vio con afecto. Él no ignoró la situación de aquel hombre y quiso hacer algo por él. Pero lo sorprendente es lo que él le dice al enfermo. Él lo vio acostado con todas esas personas enfermas, cojas, necesitadas, todas esperando a que el agua se moviera para meterse. ¿Y qué hace el Señor? Le pregunta, ¿quieres ser sano? Ahora, leer eso de manera superficial nos puede llevar a pensar de que Jesús era un tanto cruel. Y el pobre tipo está ahí tirado, viciado, no puede caminar al estanque con todos los enfermos. Y le va a preguntar que si quiere ser sano. ¿Acaso él no sabía que este hombre quería ser sano? Claro que lo sabía. Él sabía que el hombre quería ser sano. El asunto era si el hombre en realidad quería ser sano. Porque ¿para qué quiere ser sano? Eso es lo que no se preguntan muchas personas en muchas de estas iglesias que quieren ser sanados. Yo tengo una enfermedad constante, sufro de esto, sufro de la presión y esto, yo quiero que me sane. Y vienen a una iglesia de estas y el Señor los sana. Pero luego van y se apartan de esa iglesia, porque ya los sanó, ahora ya no quieren seguir bajo el gobierno de Cristo. Así que se van para vivir su vida como se les da la gana. Entonces, ¿en realidad querían ser sanas? ¿Querían ser sanas? No. Lo que querían era vivir su vida como se les diera la gana, pero la enfermedad se los impedía. Por ende, querían ser sanos. Pero no porque en realidad quisieran sanidad, sino porque lo que quieren es vivir su vida en sus pecados. En sus pecados. En realidad no es que quieran ser sanos. Quieren ser sanos para deleitarse en sus pecados. Ahora, hay muchas cosas que uno puede inferir acerca de lo que Jesús le está diciendo a este hombre, pero el texto no nos da mucha claridad. Lo que sí queda claro es esto: la verdadera sanidad es aquella que nosotros deseamos para servir al Señor. Yo quiero poder caminar porque así puedo ir y predicar la palabra de Dios. El ministro, por ejemplo, no es una persona que deba descuidar su salud física. Si yo como ministro engordo bastante, así que no puedo ni caminar y estoy que me paro aquí, sí, mi predicación va a ser totalmente ineficaz. Entonces debo esmerarme en ser sano para poder servir mejor al Señor. De igual manera, tu deseo de ser sano debe ir enfocado en poder agradar a Dios. Uno puede, no, que yo quiero que el Señor me quite estos achaques, porque es que no puedo sentarme a ver televisión porque a los 2 minutos tengo que pararme porque no aguanto el dolor de espalda. Entonces, ¿para qué quieres que te quite esos achaques? En realidad no quieres ser sano, quieres ver televisión. Lo mismo ocurre con cada cosa que nosotros sufrimos o tenemos. ¿Para qué queremos que se nos quite? Porque si el Señor me dice, no, yo quiero que tú tengas esta enfermedad para que tú aprendas a estar arrodillado, clamándome a mí que te sane todo el tiempo. Bueno, pues gracias, Señor, y ojalá me dejes enfermo toda la vida.
Esa es la actitud cristiana. No es yo quiero ser sano para entonces poder hacer esto que yo quiero hacer y no puedo, porque estás pensando en ti. Lamentablemente este hombre no pensaba en Cristo. Al igual que todos los que allí estaban, simplemente pensaba en sí mismo. Por eso, más adelante, en el verso 14, cuando el Señor Jesús se lo encuentra, le dice: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El Señor sabía que este hombre en realidad no quería obedecerle, no quería volverse a Cristo. Él lo sabía. Él sabía que este hombre en realidad no iba a creer. No iba a creer. Por eso le dice: mira, no le dice que crea en Él, sino que deje su pecado, para que no le acontezca alguna cosa peor. Y si leemos el versículo que sigue después de ese, veremos que enseguida él va corriendo a decirle a los fariseos: allá está Jesús, ese fue el que me sanó, cójanselo. Una actitud completamente contraria a la que veremos más adelante en un hombre que había nacido ciego y a quien el Señor Jesús sana, y que está dispuesto aún a que lo pongan preso y a dañar toda su reputación con tal de glorificar a Dios. Este hombre en realidad no tenía eso. Y el Señor Jesús no ignoraba estas cosas. Él no es que, yo lo sano, y después, anda, que en realidad no creyó. El Señor es soberano. Él puede hacer lo que Él quiere. El Señor no necesita ni siquiera que una persona se arrepienta para sanarle una enfermedad. No necesita. De hecho, Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Por eso es común que tú veas en muchas partes, aún católicos y no sé, mormones, que piden sanidad al Señor y se las concede. En realidad se la puede conceder. A veces, muchas veces, son puros trucos o sugestiones que le hacen a las personas, pero puede ser que en realidad sea el Señor, para que no crean y se arrepientan y sigan en sus pecados, porque Él es soberano. Él es soberano y Él puede obrar de todas las formas como a Él le plazca. La preocupación de Cristo entonces no era esta. Él sanó a este hombre porque en su gracia Él iba a sanar a alguien allí. Cuando se nos dice que tenía 38 años en esa situación, no es para que uno diga: ay, pobrecito, este desdichado hombre lleva 38 años viciado, por eso el Señor lo sanó. Porque allí había muchas más personas. Puede que fuese el que tuviese peor que todos, como necesariamente puede que no. El Señor simplemente quería sanar a alguien para iniciar su conflicto con los fariseos. Él quería hacer esto, pero Él lo hizo sanando a una persona, es decir, haciendo una buena obra. Una buena obra. Y en su gracia Él determinó que fuese este hombre. Por eso, este hombre que en realidad no creía en Cristo, no anhelaba volverse a Cristo, cuando el Señor Jesús le pregunta eso, Él solamente tenía que responder sí. O si no quería, que dijera no. Era una respuesta, era una pregunta cerrada. Sí o no. No tenía por qué estar dando ningún tipo de explicaciones. Pero Él le responde: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El Señor, es como si el Señor le estuviera, es como si lo que estuviera pasando fuera esto. El Señor le dice, el Señor le pregunta que si quiere ser sano. Y Él le responde: no puedo. No puedo. Y eso no era lo que se le estaba preguntando. Este hombre, en realidad, debía responder sí. Y luego sí lo hubiese podido decir: pero es que no tengo quien me meta en el estanque. Es que él no quería ser sano. Él quería vivir en sus pecados como lo hacían todos sus compatriotas. Pero no podía. Era un pobre desdichado, un desahuciado. Era un desahuciado. Además, era un egoísta, igual que todos los que allí estaban enfermos. Porque ponte en el lugar de este hombre. Eres tú el paralítico, estás allí lisiado, no puedes moverte. Tienes que estar allí durante mucho tiempo, pues no es que pueda andar yendo y viniendo todo el tiempo en su situación. Alguien más tiene que ayudarlo. Hay muchos más en esa situación allí sentados.
Lo más normal, aunque no quieran, es que estas personas desarrollen algún tipo de compañerismo, por lo menos. O sea, que por lo menos hablen. Hombre, hace calor, hace frío, estos mosquitos si molestan. Tengan algún tipo de relación. Y si llevan mucho tiempo esperando en el estanque a que el ángel se mueva, a que el agua se mueva por el ángel, lo más lógico es que estas personas se hicieran amigas. Por lo menos que alguno desarrollara algún tipo de amistad. Si yo soy un paralítico, al lado mío está el otro paralítico, y yo logro meterme al estanque y el ángel me sana, soy sano. Y el otro era mi amigo, ¿qué debería hacer? Hombre, voy a quedarme aquí y esperar para que cuando vuelva a moverse el agua yo lo ayudo a que él se meta. Pero el contexto me dice que nadie hacía eso. No había nadie que ayudara a nadie. Todos estaban pensando solamente en sí mismos. Como cuando estás en Cincelejo y no hay buceta y todo el mundo está esperando y ves el gentío así. Y llega la buceta y todo el mundo corriendo a ver quién es el primero que se mete. Nadie tiene que ver con nadie. Es una situación terrible. Por eso les dije, si este era un milagro de Dios, era más bien un castigo, un juicio sobre las personas que allí estaban. Si en realidad venía un ángel y hacía que se sanara el primero que se metiera al estanque, era un juicio de Dios. Si es que este era el acontecimiento, porque allí no había más que un montón de egoístas. Y aún más, este hombre que va a ser sanado por Jesús, una vez es sanado, se va. Pero no tenía amigos, nadie más que también necesitara que lo metieran al estanque. Él no estaba dispuesto a hacer por otros lo que quería que hicieran por él. Solamente estaba pensando en sí mismo. Yo quiero vivir la vida chévere, pero como soy un paralítico no puedo. No puedo. Me hallo aquí, amarrado a este piso. No tengo de otra. Estoy solo. Es un miserable. No tiene nadie que le ayude. Todos los que le rodean son ingratos y no tiene ninguna esperanza de sanación. No tiene ninguna esperanza. Por eso cuando le preguntan que si quiere ser sano, no dice sí o no. Él pudo haberle dicho, Señor, ¿será que usted puede meterme en el estanque? Porque él no conocía a Cristo, no iba a decirle que lo sanara. Pero por lo menos que, ¿será que usted puede meterme en el estanque? O venir todos los días a tal hora para que de pronto si ocurre el milagro, yo pueda ser sano. No, este hombre no tenía esperanza de ser sano. Él no tenía esperanza de ser sano. Pero si quería ser sano era para sí mismo. Este hombre no tenía ningún tipo de fe en Cristo, porque ni sabía quién era Cristo. Ni sabía quién era el que estaba hablando allí con él. Era un hombre sin ninguna fe. Su fe estaba cimentada en el estanque. Y él no podía ir al estanque. Ese era todo su mundo. Pero vemos que el Señor Jesús hace algo por él que es superior a lo que hubiese podido hacer el ángel. Si hubiese ido a meter, a tocar el agua en el estanque de Betesda. El Señor no le coloca la mano encima, en las piernas y le dice, sé sano. El Señor no coge agua y se la echa. No. El Señor no hace absolutamente ninguna cosa, sino darle un mandato. Lo manda. Le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Él no lo toca ni le dice, sé sano en mi nombre. No, él simplemente lo manda. Y no es que cuando esto ocurra, el paralítico iba a empezar, ¡ay, no puedo! No. El paralítico no dijo que no podía, o está difícil, ayúdeme. No era que él tuviese una gran fe en Cristo, porque en realidad no la tenía, sino que ante el mandato de Dios nadie puede desobedecer. O sea, el paralítico no es que dudara porque él no tenía opción. Él tenía que levantarse y andar. Y las piernas y la enfermedad que tenía él no tenían opción, tenían que inhibirse la enfermedad, que sus piernas tenían que funcionar. Porque Dios le estaba mandando a que eso pasara. Era una sanidad absoluta e incomparable. Era una demostración definitiva de la soberanía de Dios y del poder de Cristo. Jesús lo estaba mandando a que tomara su lecho y andara. Nadie puede evitar lo que Dios ha determinado. Este milagro fue inmediato. El paralítico no empezó y que, me voy a mover la pierna. Y Jesús le dijo, bueno, listo. Vuelve a hacer, mañana haces eso mismo, otro poquitico, y ya el jueves te puedes caminar y andar. No, él no dijo, no, es que vas mejorando poco a poco, te va bajando. No.
fue enseguida, igual que todo lo que él hacía. Las sanidades de Jesús eran inmediatas. Además, una sanidad imposible. Porque este hombre, en su situación, no solo se le demanda que se levante, sino además que ande, que camine. Una persona que no ha caminado, que camine es un gran esfuerzo. Es algo muy difícil. Ya con que se pare ya es suficiente. O sea, si hubo una persona paralítica y se pone en pie, ya eso es suficiente milagro para él. Pero es que además el Señor Jesús lo manda a que camine. Lo manda a que camine, manifestando así su poder. Debía ser algo que era imposible. Fíjate, este hombre, aunque no se nos dice, se puede inferir que debía ser una persona no precisamente con un cuerpo muy saludable. Aunque tuviese el cuerpo robusto, no lo creo, probablemente fuera bastante esquelético. Por lo menos sus piernas tenían que tener una situación así. Y que se pare, no solamente se pare, sino que se vaya caminando, tome su lecho, cargándolo. No ganando con un dolor aquí en la espalda, una cosa, no, que carga él. Era una sanidad absoluta. No era no que la rodilla, no, todo, absolutamente sano. Pero lo más sorprendente de esto no fue que aquel hombre fue sanado inmediatamente y que su sanidad fue total. No, fue que fue sanado a pesar de su incredulidad. Un milagro sin fe, porque este hombre no tenía fe en Cristo. No tenía fe en Cristo. Este hombre hizo una confesión negativa. Él declaró palabras de derrota sobre su vida. No hay quien me meta en el estanque, porque siempre viene uno primero que yo. Era una persona que en realidad no tenía ningún tipo de confianza en Cristo. Y aún así Cristo lo sanó. Era una sanidad incomparable. El Señor sanó al incrédulo. De tal manera que la gloria no era para el hombre. Le dice dicho Jesús, nunca había visto semejante fe. No vio ninguna fe. El hombre no tenía ni el más mínimo tipo de fe. A diferencia del paralítico que leíamos en el texto paralelo en Marcos, al cual él tampoco se nos menciona que tenía fe, pero sus amigos sí. Y por la fe de sus amigos, él le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. A este hombre no se le mandó a irse a la casa, se le mandó simplemente a andar. Él podía quedarse allí y ayudar a sus amigos. Pero él no, él enseguida, soy sano, aprovecho y me voy. Es decir, ni siquiera se nos menciona que le haya dicho, Señor, gracias. ¿Cómo sé yo que ni siquiera le dijo al Señor las gracias? Bueno, es muy simple. Más adelante los fariseos se lo encuentran y le preguntan que quién lo sanó. Y él no sabe quién lo sanó. Él no estaba ciego ni nada, él era paralítico. Si Jesús andaba con sus discípulos, tuvo que saber que era un maestro, una persona muy importante, y si no, por lo menos tuvo que identificarlo. Pero es que a él eso no le importaba a Cristo. Era como los leprosos que no le dieron gracias al Señor tras su sanidad. Era un hombre que simplemente estaba pensando en sí mismo, un egocéntrico. A esta persona inmerecedora del poder de Dios se le concedió el poder de la sanación, de ser sano, de su enfermedad que había durado 38 años y de la cual nadie la había logrado curar. Aplicaciones. Pues, hermano, lo primero que debemos considerar de este pasaje es la gracia de Cristo. Es la gracia de Cristo. Porque, ¿qué había en este hombre enfermo que moviera a Jesús a que lo sanara? ¿Qué había en él? ¿Fe había? ¿Sabía Jesús que este hombre iba a creer en él? ¿O sabía que no iba a creer en él? No había nada en él que hiciera que Jesús lo sanara. Si Jesús hubiese dicho, no, tengo que sanar a alguien, ¿a quién hubiese escogido sanar? Al que fuera de que tuviese más fe. Este hombre no tenía ni la más mínima fe en Cristo, ni sabía quién era Cristo. Así nos encontramos todos nosotros en nuestra situación de pecado. Ni sabíamos en realidad quién era Cristo. Ni te importaba. Y al que le importaba tenía una idea totalmente incorrecta y equivocada de él.
no sabía en realidad qué era lo que Cristo hacía, porque no comprendía el poder de Dios para sanar y no le importaba. Por eso dice Efesios 2:8 que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe de la salvación. Aquel hombre seguramente se glorió de su sanidad, pero el creyente ha sido llamado a que no se gloríe de su salvación. ¿Cuándo te glorías tú de tu salvación? Cuando no consideras la gracia de Dios en ti. Porque hay una cosa que es preocupante en un cristiano, y es que el cristiano se crea bueno. Nosotros a la hora de evangelizar tenemos presente que las personas se creen buenas. El problema son los cristianos regenerados por Cristo que se creen buenos. ¿Cómo sabes tú si tú te crees bueno o no? Fácil. Cuando alguien te hace algo, ¿cuál es tu reacción? ¿Te enojas? Cuando alguien te ofende, ¿qué dices? Bueno, hermano, yo he hecho eso en ocasiones. Quiere decir que, lamentablemente, quizás no todo el tiempo, pero me he creído bueno. La pregunta que te hago es, ¿tú te crees bueno? ¿Te crees que te mereces que, como aquel hombre, no, es que yo llevo 38 años aquí, si hay alguien que merece ser sanado soy yo? El pecado ya no está en ti como estaba antes, con un látigo dándote, diciéndote, obedece, obedece. Pero ahora está en ti como un virus, enfermándote constantemente y diciéndote, pobrecito, tú eres la víctima. Mira que no tienes plata, mira que estás enfermo. Ay, pobrecito, nadie te quiere. Mira cómo te tratan después de todo lo que tú has hecho por él o por ella. Mira cómo pagan por tus buenas acciones. El diablo diciéndote que tú eres bueno. Y si tú cuando te lo crees, cuando ves en realidad lo que hay en ti. Cuando alguien te dice algo, tú ya te cuesta pedir perdón. Demuestra lo apartado que estás de Dios. Si es que en realidad Dios está en ti. Porque si una persona es incapaz de pedir perdón, es porque no ha comprendido todavía el perdón de Cristo. Una cosa es que me cueste y otra cosa es que sea incapaz. Esa incapacidad habla de un dominio del pecado sobre mí. El creyente debe tener siempre la actitud de humillarse. El problema es que podemos hacerlo por fingimiento. O sea, con determinadas personas es más fácil pedir perdón. Y con otras, si te das a dar cuenta, las personas que son más cercanas a ti, es a las que más te cuesta pedirles perdón. Cuando tú sientes que la ofensa ha sido hecha de verdad, o sea, que no fue por accidente que se le salió, es cuando más te cuesta. Y eso es natural. Ese es el pecado como está en nosotros. Pero debemos tener presente que si alguien te ofende, no te ha ofendido como te mereces. En realidad te mereces que te ofendan más porque eres un pecador, igual que yo. Tú eres mucho peor de lo que las personas piensan que eres. Así que debes tener cuidado con eso. Porque al hacerlo estás menospreciando la gracia de Cristo, que obró en un infeliz pecador como tú. A Jesús le interesan los pecadores. Al Señor le preocupan los pecadores. Por eso vemos que Él va y hace este milagro en un pecador. Es más adelante cuando se encuentra con el hombre le da advertencia. Mira que no peques más. No le dice, cree en mí para que seas salvo. Sino que si sigues pecando te puedes quedar peor de lo que estabas antes. No peques más. A Él le preocupa a este hombre. No era que simplemente lo escogió y no, a Él le interesa. A Él le preocupaba a este hombre. Por eso le advierte que deje su pecado de lado. Esa debe ser la actitud tuya como cristiano. ¿Qué piensas tú con relación al pecado de tus hermanos? ¿Cuántas veces estás dispuesto a acercarte a tu hermano y decirle, mira hermano, eso que usted está haciendo es pecado? Eso que estás haciendo es pecado. Quizás yo sé que muchos se atreverían a decirlo cuando es algo evidente. ¿No? Que cayó en adulterio, fornicación, algo así. Seguramente yo sé que el dedo acusador no va a faltar. Pero cuando es algo pequeño, cuando ves que tu hermano miente, ¿qué haces? Es una mentirita o no le das importancia.
son pecados a los cuales nos hemos acostumbrado. Hay muchos pecados que ya traíamos acostumbrados de antes. El más común de ellos es la mentira, por eso es el común denominador. Por ejemplo, yo digo, no, ya son las 12, pero faltan todavía 15 minutos. Eso no tiene importancia, pero es una mentira. ¿Cuántas veces has corregido a alguien por algo así? O sea, algo que de pronto es algo insignificante. A ti no te está haciendo ningún daño, pero se lo está haciendo a la misma persona. Porque está pecando. Mira que tienes que perdonar a fulanito, eso ya pasó hace rato, perdónalo. Exhortando a tus hermanos. Tú debes preocuparte por tus hermanos, acercarte a ellos y ver cuál es su situación. ¿Están en pecado? ¿No están en pecado? Lamentablemente me temo que muchos quizás ni saben cuáles son los pecados de sus hermanos. Saben cuáles son las cosas en las que se debilitan. Porque nos falta comunión como iglesia. Nos falta mucha comunión. Comunión no es simplemente sentarse y ponernos a hablar de lo rico que está la comida o de lo bueno que está el partido, de esto, de lo otro. Sino de ver a mi hermana y decir, hermano, mire, hoy es el día del Señor, hoy no es para que esté hablando de eso. No es por molestarlo ni nada, sino porque me preocupa que esté pecando contra Dios. Algo tan sencillo. Porque nosotros no vemos el pecado como lo ve Dios. Para Dios no hay un pecado grande y uno pequeño. Para Dios da lo mismo que tú inventes la mentira más grande del mundo a que simplemente digas que son las 5 y faltan 5. Es mentira. Es pecado. Así pasa con todos nuestros pecados. Y debemos, si nos amamos unos a otros, debemos procurar ayudar a nuestros hermanos enfermos en su pecado. Si tú ves a tu hermano enfermo, que se partió una pierna, vas a querer ayudarlo. Pero si lo ves con una gripa, también vas a querer ayudarlo. Vas a decir, no, tómate esto, haz esto, mira que coge esta hojita y machúcala. Porque aunque sea algo pequeño, está mal, tú le amas. Lo mismo pasa con su pecado. Si tú eres indiferente al pecado de los otros, no eres muy diferente a aquellas personas que estaban junto al estanque, mirando a ver quién es el que se sanaba primero. Porque estás pensando en ti y no en el prójimo. Y la pregunta más importante que tú debes hacerte en esta mañana es, ¿quieres ser sano del pecado? El pecado es la enfermedad en el cristiano. ¿Quieres tú ser sano del pecado? Parece obvio. Igual que parece obvio cuando el Señor le preguntó al enfermo si quería ser sano. No, pues, ¿cómo no va a querer ser sano? Y yo sé, no, siendo tú cristiano, ¿cómo no vas a querer ser sano del pecado? Pero en realidad lo quieres. Porque la razón por la cual pecamos es porque nos gusta el pecado. Amas el pecado. Por eso pecas constantemente, fácilmente. Amas tu pecado. Y amas tu pecado porque amas muy poco a Cristo. Ignoras muy poco todo lo que Cristo es. Cristo es muy poco para ti. No que no sea importante, sino que no tiene el primer lugar en tu vida. Dices, no hermano, pero yo no amo ningún pecado. Que yo no creo. Y claro, yo sé que ninguno va a decirme que pasa matando gente o robando cosas. Pero ¿y qué hay de los pecados? Esos pecados que nadie ve, que están ahí. Tu orgullo, tu prepotencia, tu avaricia, tu codicia. Eso está ahí. Y tú dices, no, yo no lo amo, yo no soy codicioso. Ah, pero es que yo quiero hacer el mejor evento. Yo quiero tener el más alto reconocimiento. Quiero hacer este evento para que todos sepan. Eso nos habla del pecado. Yo puedo cocinar un plato exquisito y yo quiero que las personas lo aprueben y lo comen. Está delicioso. ¿Por qué? Porque lo cociné yo. Ahí hay un pecado. Y ese es un pecado que me produce alegría. Entonces, ¿quieres en realidad ser sano del pecado? ¿O solamente quieres ser sano de algunos pecados? ¿O quieres ser sano de unos pecados para poder deleitarte en otros? Examínate, hermano. Examínate. Porque si tu corazón no está puesto en Cristo, si Cristo no es el objeto de tu amor, algún pecado lo va a hacer. Cuando digo que amas el pecado, no me refiero a que vas a amar vivir pecando, porque eres creyente. Pero si hay pecados con los cuales no te metes,
pecados que no quieres tocar, pecados que no quieres que nadie te los mencione, que tú dices, no, ojalá no vaya a predicar de esto, o no diga esto, o no me vayan a decir nada por esto. Pero es pecado, hermano. ¿Cuántas cosas que hacemos nosotros es pecado? Consideremos nuestros pecados y apartémonos de ellos. Pero para que podamos hacerlo, necesitamos poner a Cristo en primer lugar en nosotros. Necesitamos aprender a amar a Cristo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Porque de lo contrario, nuestro amor por Cristo va a ser pequeñito. Y nuestro amor por el pecado va a ser enorme. Enorme. Así que, hermano, te invito a que te arrepientas. Te arrepientas. Y que le pidas al Señor que te enseñe a amarlo de verdad. Que te enseñe a amarlo y a ponerlo en primer lugar en tu corazón. Que a diferencia de aquel hombre enfermo que no sabía ni quién fue el que lo sanó, tú sepas quién es tu Salvador. No solamente de saber su nombre, sino de conocerlo, de vivir con Él, de tener intimidad con Él. Porque de eso se trata, vivir creyendo en Él y tener vida en su nombre.